Banda Sostenible, ¿están listos para aprender el día de hoy acerca del impacto que sucedió el año pasado con base al cambio climático? ¿Están listos para enterarse si realmente nosotros somos parte del problema? Y también, si somos parte del problema, ¿podemos ser su solución? El día de hoy, aquí venimos mis amigos y yo, Saga, Miliana, después de hace un buen tiempo que no nos juntamos a platicar y a ver qué rollo vamos a profundizar y analizar. Que yo sí estoy un tanto consternado por lo que sucedió el año pasado y sobre todo que poco a poquito pienso yo que lo vamos a ir viendo que le pasa al vecino, al primo que vive lejos, al amigo que vive en otro lado, y ahora que ya podemos conectarnos desde lejos, se nos va a hacer visible y cada vez nos puede llegar hasta nosotros en cualquier lado donde estemos en el mundo. Bienvenidos al podcast Sostenible. Miliana, te paso el micrófono. Hola, pues muy contenta de estar aquí después de una gran pausa, pero pues que fue muy necesaria para nosotros en nuestros proyectos personales. Muy contenta, definitivamente. Pues vamos a hablar del 2022 en términos de lo que está pasando en el mundo, de esta llamada, pues como le llaman ahora, la crisis climática, de que ya está aquí, ya se está visibilizando, porque pues llevan años los científicos diciendo que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, y pues como que todo lo toman a la ligera. Acaba de salir ahí este artículo de lo increíble que es lo preciso de cómo calcularon el aumento del CO2 y del calentamiento global, como Exxon calculó esto tan precisamente y está ocurriendo. Y pues ayer lo sabíamos, ¿no? Pero pues este 2022 se manifestó de muchas maneras y vamos a platicar de qué tanto es casualidad, qué tanto pasaba antes. O sea, es un sesgo que nos hace, sesgo de confirmación. Es como que, mira, es una catástrofe, cambio climático, o es una realidad. O multifactorial, ¿verdad? Porque tal vez es cierto, podemos ver correlaciones, pero quizás sí hay algo detrás. Sí, claro, yo creo que siempre hay algo detrás. Bueno, antes que nada, hola amigos, ¿cómo está? Qué gusto verlos después de estos mesecitos. Y pues bueno, con esa introducción, Iliana, creo que mencionaste acerca lo de la proyección, ¿no? Es un artículo que sacó Exxon, ¿no? Acerca un estudio. El estudio, exactamente. Y quería preguntarles acerca de qué cosas o qué situaciones o eventos habían resonado con ustedes para estos últimos meses desde el 2022 o en cualquier momento del año. Bueno, pues si me deja robar el micrófono por los siguientes minutos, a mí me gustaría platicarles de lo que yo sí encontré que a mí me acongoja más, sobre todo porque te digo, pasó acá en México, pasó en Monterrey, donde viven mis primos, donde vive la bandita de Mindshop. Todos conocemos gente de Monterrey. Todos conocemos gente de Monterrey. Fíjate, sí. Pero aquí a lo mejor va a haber banda que no sabe dónde está Monterrey. Y pues bueno, para poner un tantito en contexto, Monterrey, hasta donde tengo entendido, se ha convertido o se está convirtiendo, como se podría decir, el equivalente al New York de Estados Unidos. Tal vez no tanto sí, pero fue uno de los lugares donde empezó la revolución industrial. Gracias a ellos comenzaron a proliferar y a tener o a adquirir en economía mucho más que en otros lados. Tenemos las tres urbes metropolitanas que son Monterrey, Guadalajara y México, Ciudad de México. Y lo podemos ver el impacto que tienen porque en el 2026 van a ser sedes del Mundial del 2026. Bueno, ¿qué sucedió aquí en este lugar de Monterrey? Pues déjenme les presumo y déjenme les comento que saco el PowerPoint. No sé si sea algo que presumir, ¿eh? La información, ¿verdad? Que traigo. Que sí, es un desastre, es un impacto duro que les pasó a estos cuates y la mera verdad es que a mí, te digo, mis primos estuvieron afectados. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues prácticamente que las presas de las que ellos dependen se secaron.
prácticamente no había la suficiente agua y la presión necesaria para mantenerles abasteciendo a la gente, a la población de Monterrey, el agua que ellos requieren. Okay. Mira, fíjate, vi un video que Samuel García hizo acerca del plan maestro que tiene para Nuevo León, que tiene hacia 2027. Lo rescatable de esto que aprendí de ahí es: la población de Monterrey necesita 16,000 litros al día. Al momento que pasó la escasez, tenían 13,000. De esos 13,000 litros no era suficiente para darles todo el día y todos los días. A veces tenían, no sé cómo se dice en español o ni siquiera en inglés, pienso. Como ¿Un déficit? No solo el déficit. El déficit viene de esos 3,000 litros. Ajá. Pero tenían rolling, que en ciertas zonas les daban agua a ciertas horas. Entonces ellos tenían que aprender a abastecerse por medio de zonas. Tal vez el martes te toca a ti de 12 a 8 de la noche. De 12 del mediodía a 8 de la noche. Tal vez en otra zona le toca de diferente manera. Y sí, sin embargo, también se vio que una desigualdad en donde las zonas con más billete, pues no se vieron escaseadas como la gente en zonas marginales. Entonces a mi familia, que ellos viven en el municipio de Guadalupe, a ellos sí les tocó. Como ellos lo mitigaron, fue muy interesante. Ellos utilizaron la condensación del aire para poder mitigar este problema de la sequía, que ellos les escaseaban del agua. Ellos aprendieron, fíjate, a pesar de que hubo sequía, hubo muy bonitos aprendizajes. Lo que fue el valor al agua, lo que es el valor a rehusarla, porque ellos empezaron a rehusarla inclusive 4 o 5 veces, que la usas para lavarte las manos, que de ahí se va al depósito del baño, y que no importa si nomás es pipí, preste, se puede volver a usar, se hierve, y lo volvemos a usar para lavar los trastes. O sea, tal vez no para el consumo, pero sí para la limpieza y el mantenimiento diario. Y eso a mí me sorprendió mucho que ellos hayan adoptado estas medidas. Entonces, pues la verdad que se me hizo increíble. Bueno, de lo otro que les quiero comentar de aquí, que se me hace muy rescatable, es las causas. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo fue posible que haya llegado a este punto? Déjenme, les muestro en mi PowerPoint que traigo aquí. Justo eso es lo que te quería preguntar, porque creo que fue un tema tan grande a lo largo de todo México que todo el mundo tenía una opinión, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en Monterrey. Correcto. Ok. Miren, primero que nada y antes que todo, la falta de agua proviene porque el efecto de la niña se ha visto en tercera vez consecutiva aquí en el mundo, ¿verdad? El efecto niña es hacia todo el mundo. ¿Y qué significa esto? Bueno, para nosotros, para reducidas cuentas, el efecto niña es que quiere decir que en el norte de la Ciudad de México y en el sur en el norte del país de México y en el sur de Estados Unidos, viene este aire seco. Todo lo que conocemos que es el desierto, lo que es Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, viene este aire seco, lo cual no permite que se formen las lluvias. Como ya había pasado 3 años anteriores, se habían desabastecido las presas. Entonces no había lo suficiente que requería Monterrey. La falta de lluvia por el efecto climático de la niña es algo que ya se había visto anteriormente. Entonces esta no es la primera vez. ¿Sí? Ya hace 20 años les había sucedido y también en el 70. Pero la diferencia es que en aquellos entonces era menos gente. Hoy en día son 5.1 millones de pobladores, ¿verdad? De gente que vive ahí. Entonces para poder abastecerle a todos es difícil. También se nota una desigualdad en los usos. En los lugares que tienen dinero, que tienen billete, como San Pedro Garza García, de acuerdo al reporte de New York Times, ellos gastan 300, no me acuerdo las unidades, metros cúbicos por litro por persona, y se me hace que una persona de bajos recursos o de recursos medios, ¿verdad? Todos los demás, es un promedio en 360. Entonces, pues ahí podemos ver que hay que ya se muestra una desigualdad, y gracias al abuso, bueno, pues no le podemos llamar abuso, al uso del recurso,
desmedido, sin el gobierno tener una planeación, una visión de la administración pasada, pues simple y sencillamente se quedó seco. Ahora, aquí viene lo complicado. ¿Por qué se secó? Bueno, son 3 factores: la falta de lluvia, la falta de planeación y el abuso del recurso. Ya hablamos de la falta de lluvia, que fue por la niña. Ya hablamos un poco del abuso del recurso, que es la desigualdad entre los de high class y los de lower class. Y ahora la falta de planeación, que esto proviene meramente del gobierno. El gobierno pudo muy bien haberse preparado para la sequía, pero no sucedió. Hasta donde tengo entendido, en México se funciona de manera reaccionaria. En México las cosas no se hacen hasta que ya es una emergencia. Entonces, en muchas partes, ¿no? En esas cuestiones climáticas, en todas partes están como bueno, es cierto. Y se me hace que de ahí hay mucho que tenemos que platicar y visibilizarle a la gente, que ahorita estamos en un modo reaccionario. Que estas situaciones, estos impactos, se nos van a venir viendo cada vez más cercano, y nosotros, la población, necesitamos aprender a cómo mitigarlo cuando venga. Prever. Bueno, pues prever lo más posible. Evitarlo. Evitarlo. Pero lo difícil es cómo puedes influir para pasar de reaccionario a preventivo, ¿verdad? Entonces ahí se me hace que yo hago el llamado a la población que pasemos de un modo reaccionario a ser preventivos. ¿Cómo? La verdad no sé. Pero a lo mejor hablando de esto, visibilizándolo un poco más a la gente, y a lo mejor diciéndole, ¿sabes qué, güey? Pues ya sabemos lo que nos pasó y no necesitamos pasar por estas chingaderas otra vez. Ya pasaron 20 años, está pasando ahorita, y lo más seguro es que voy a volver a pasar. Pero de acuerdo al plan maestro de Nuevo León, se supone que él prometió que si la gente de Monterrey, Nuevo León, necesita 16,000 litros de agua, él prometió que para el 2027 va a haber 25,000 litros de agua. Bueno, entonces, con su nueva planeación y su nueva administración, yo lo hago responsable a él de que a mis primos no les falte lo que necesitan de agua. Y pues esperemos que te cumpla. Sí, pues no es solo la población, ¿no? Es o sea, que la población exija al gobierno y que el gobierno aplique y cumpla, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que lo mencionaste, yo creo que hay un componente cultural también. Digo, no puedo hablar por las demás partes del mundo, pero creo que en México la parte de la prevención no se le ha dado la importancia que se debería. Y yo lo veo desde la medicina, donde también se gasta un dineral curando enfermedades en lugar de preveniendo. Se pueden evitar. Y muchas de ellas se pueden evitar, claro. Entonces, supongo que tendría que ser un plan a nivel nacional, bien estructurado, bien estudiado, fusionando la salud con el ambiente, porque sí hay que taladrar en nuestros cerebros, ¿no? La importancia de la prevención, porque no podemos empezar a ahorrar agua cuando ya se nos acabó. Sí, algo muy, muy importante ahí que me causa conflicto con este plan, esto de que si la población necesita 16,000 metros cúbicos por minuto, no sé qué es, no sé cuál es la unidad, por segundo, por minuto, hay un tiempo determinado, no es por día, pero... De acuerdo, como lo dijo Samuel, disculpa por interrumpir. Bueno, eso 16,000 litros por día. Ok, eso es lo de menos. Lo que quería decir es que me causa mucho conflicto que no se esté planeando lo suficiente también cómo reducir esa demanda, o sea, qué tanto se desperdicia, y no solamente en el hogar. Recuerden que pues Nuevo León tiene una industria de las bebidas y de la ganadería muy grande que gasta muchísima agua. Y más que nada esa agua es la que se tiene que limitar, reducir. Entonces, tanto la población, o sea, como los métodos de irrigación, qué tanto agua tiene para producir las empresas, todo eso, ¿no? O sea, porque el recurso pues es limitado. Los pozos de agua no se están llenando tan rápido como se están vaciando. Entonces,
si nos empezamos a acabar todas las reservas, ok, tal vez los próximos 10, 20, 30 años va a estar el agua ahí que prometió Samuel, ¿no? Pero y luego en 50 años, si todos los pozos están vacíos y no se pueden recargar tan fácil, pues esa zona va a acabar en desastre, o sea, inutilizable, y con toda la economía del mundo, pues no va a tener agua y es un problema. Sí, claro. Miren, eso es correcto. Y aquí yo también les tengo una pregunta, porque todo lo que mencionas, Ileana, me suena muy bonito, pero ya aterrizándolo al sistema económico en el que vivimos. Okay. Aterrizándolo ya parte de una organización estructurada, ¿verdad? Aquí viene la pregunta que a mí me atañe más. Miren, esos son los concesionarios. Los que vemos aquí son los concesionarios que más se llevan billete. Les hubiera mandado el PowerPoint, pero yo sé que no se puede ver aquí tanto. No. Miren, Sí, no lo mandaste, creo. ¿Sí? Sí, ahí está en el, De parte en el Ileana y yo chat. acercándonos así a ver los nombres. Así de, ¿qué? Bueno, Sí, en el chat no lo mandaste, Docs Google, ajá, ayer no lo mandaste. de lo que quiero rescatar aquí es, la primera Va. que tiene la mayoría de concesión es una fábrica de acero. Se llama Ternium México, y ellos tienen sus 9 millones. Ahora, ellos tienen su planeación al año, ¿verdad? Yo no sé cómo funcione bajo desastres emergentes climáticas y sobre todo con el agua, y esto es lo que quiero hacerlo más puntual. Un recurso vital como el agua, que tiene estas concesiones, que tienen un chingo de agua, es viable bajo el sistema económico en el que vivimos, con la política que se vive en un país en desarrollo, desviar el agua que la tienen planeada para su producción y dársela al ser humano. O sea, ¿realmente es viable bajar la producción, bajar las ganancias en nombre de la humanidad? Pues tendría que ser, ¿no? O sea, yo creo que estás orillando a que la respuesta sea no, pero tendríamos que empujar a que sea así, con muchas cosas, con... Eso, exactamente eso es lo que te refiero, a lo que me refiero. Yo lo estoy empujando hacia que sea como un no, pero quiero que se quite esa absurdidad de decir, por supuesto, cabrón, por supuesto que Es se que los modelos de negocio se pueden cambiar, también depende, o sea, qué es lo que genera dinero. Necesitamos cambiar la manera de, o sea, lo que le damos valor, ¿no? Y tanto, pues a veces hay que, si tiene que limitar, pues tiene que limitar. Por ejemplo, en estos casos donde ya estamos de manera reaccionaria, si, o sea, ¿cómo le vas a quitar primero el agua a la población antes que dejar de producir cerveza? O sea, estás quitando algo vital por algo de placer y profit. O sea, entonces, y también igual con la carne, ¿no? O sea, o sea, la gente no, o sea, no se puede bañar, o cuando va a faltar agua para tomar, ahí sería lo grave, ¿no? Claro, donde sea más viable comprar Coca-Cola o cerveza que agua. O sea, en ese caso sería muy, muy problemático. Pues, no hay manera de defender eso. Y por más ganancia que haya, pues tiene que incentivarse y cambiar un poquito el modelo. Tal vez no, tal vez hay maneras de seguir generando dentro del sistema, pero que no se siga premiando tan ciegamente ese, o sea, así de que bueno, genera dinero, ok, lo hago. Tiene que haber condiciones, restricciones, para que sean mínimo más creativos en cómo le hacen para tener ese éxito de vender, ¿no? O sea, de la venta. Y también cómo logran mantener ese margen, o sea, también que le piensen, que batallen, y si el margen no es tan grande, pues ni modo. O sea, ahorita los márgenes de profit, o sea, cada vez están creciendo más. Y ahí me recordaste una pregunta también que tenía. Bueno, si sí se puede, ¿verdad? Si sí se puede decir, ¿sabes qué? Al empresario, no te van a caer tus cientos y tantos billones, nada más vas a tener la mitad, va de 100 a 50. Ahí te va la otra pregunta. ¿Está dispuesta la población bajo una crisis climática a dejar la cerveza? Pues es que no es opcional. No, o sea, tú me puedes en decir algún que no es momento se opcional. volverá.
Tú me puedes decir que no, pero seamos, a lo que voy es, hay que ser realistas. Estamos bajo el sistema capitalista que el dinero es lo que puede todo. ¿Cómo le hacemos para que la población diga, cierto, no mames, el agua se gasta en cerveza, no necesitamos cerveza, necesitamos el recurso vital? Eso es mi punto. La Carmen consume todavía más ahí con mi propaganda, voy a llegar aquí, pero nada más pequeño paréntesis de eso, ¿verdad? Pero creo, o sea, suena muy imposible y pues no se trata de prohibir nada, para nada, creo que no es una manera viable, pero sí he visto, si hay tendencias que se invierten. Recientemente miré que salió un estudio que las nuevas generaciones, por ejemplo en Francia y en Japón, están bebiendo menos alcohol comparados a los litros que se bebían en los 70s, 80s, hay menos. Y esto pues tiene que ver con la propaganda que se permite, que el gobierno permite. Por ejemplo, cómo había tanta publicidad de los cigarros hace unas décadas y ahorita ya es lo contrario, ¿no? Se puede invertir. Por ejemplo, los cigarros es algo que se consume tanto que es adictivo y que es parte de la vida de muchas personas. No sé si vieron que en Nueva Zelanda todas las personas que van a nacer a partir del 2008 ya no pueden consumir cigarros. Por supuesto, es cuestionable que si es la manera de hacerlo. Tal vez creo yo que simplemente limitando el marketing de cosas que son nocivas para la salud, los lobbies, como el lobby de la carne, dejando de subsidiar, porque muchas veces esas empresas son subsidiadas. Entonces, o sea, rásquenle como puedan, o sea, de que sin el gobierno a veces ayuda e incentiva estas empresas, entonces que incentive otras que promueven cosas que son más buenas para la salud y para el planeta. Claro, ellos que tienen el micrófono grande, ¿no? Creo que lo que intentaba sugerir, así como si la población es capaz de hacer el cambio a tomar mejores decisiones, ya sea por haber adquirido conocimiento acerca de estos temas o no, y que tomen la mejor decisión basándonos en ello, está muy difícil. Pero tendríamos que usar las herramientas que tenemos a disposición, ya sea presión en el gobierno, ya sea reformas o leyes que hagan que las campañas de marketing no le den tanta publicidad a esto. Incluso el ejemplo que te dio Ileana del cigarro, yo creo que es algo muy tangible de cómo sí se puede cambiar la tendencia o ideología basado en publicidad. Pero no es imposible. Y claro. Bueno, quiero cambiar al tema central, que es esto de, pues, qué tanto ha aumentado las catástrofes, o sea, qué tan común es. Y bueno, voy a hablar de mi tema, que es cuál es el problema que me resonó más. Si puedes abrir la gráfica para ya hablar de manera general sobre los desastres naturales, el incremento de desastres naturales. Me parece central hablar de esta gráfica. Llega hasta el 2019, entonces pues no representa el 2022 porque pues tarda tiempo en tener estadísticas concretas. Se tiene que haber como que un poco más de retrospectiva para poder eliminar esos falsas correlaciones, pero pues se puede creer que si hay un aumento de las catástrofes naturales, pues tal vez porque ahora tenemos más acceso a internet, se hace viral, no sé, que sensacionalismo, cambio climático. Muchos dicen que es que los medios nos quieren dar miedo con esto, pero no, o sea, estadísticamente sí ha aumentado la frecuencia de las catástrofes naturales, y esto tiene que ver con el incremento de la temperatura. Hasta ahora la temperatura creo que ha aumentado de 1.4 comparado con los niveles preindustriales. Y pues según se quiere limitar a 1.5, pero ya vamos tarde, ahora queremos limitar a 2. ¿Y qué significa todo esto? Pues que entre más aumente la temperatura con respecto a esos niveles preindustriales, pues se desestabiliza
el sistema Tierra, ¿no? Se aumenta la frecuencia de estas catástrofes. Al aumentar la temperatura, pues se crea más vapor de agua, o sea, y luego eso pues hace que llueva más, Se y luego acidifican los océanos, seca la tierra. Claro. Pues inundaciones, y luego que sequías, y esto, o sea, todo este aumento de la temperatura pues crea una cadena de reacciones que pues sí impacta bastante. Entonces aquí tenemos una gráfica de el aumento de la temperatura. El aumento de las catástrofes están divididas por hidrológicas, climatológicas, meteorológicas y geofísicas. Y pues sí podemos ver que hay aumentando desde 1980, simplemente en cuestión de décadas. No podemos decir que 1980, pues creo que sí había registro climático, o sea, no es como que, es porque ahora tenemos más tecnología para detectarlas, o sea, no, 1980 ya teníamos la tecnología. Si me dices 1800, pues sí habría mucho más imprecisión, porque pues no había tanta manera de registrar todo lo que pasa en el mundo de manera tan fácil. Ahora todo es pues digital. Entonces, pues sí, hay un aumento. En 2019, 820 catástrofes. Entonces, pues sí van en aumento. Y más que nada, quiero ver el número de 2022, porque 2022, pues yo siento que miré por todos lados. Igual también puede ser una imagen de los medios, pero pues los números parecen coincidir con que sí, ¿no? Se habló mucho de sequías, de inundaciones. Ahora recientemente las inundaciones en California, recientemente la tormenta polar, la tormenta de nieve en el norte de Estados Unidos. Sí. Y bueno, para saltar lo que más me resonó a mí, estoy de acuerdo que la sequía en Nuevo León fue muy grave, pero sin minimizar, creo yo que no tan grave. Creo que es uno de los mejores casos que nos pueden ocurrir, porque pues puedo decir que no hubo tantos muertos al respecto, o tal vez no hubo muertos, tal vez sí hubo alguien que murió por esa falta de agua indirectamente, pero había otras catástrofes donde sí hay muchas muertes, y pues esto pasa mucho en países pobres. En este caso quiero hablar de las inundaciones de Pakistán. Si puedes ir poniendo ahí el desfile de imágenes. Fíjense que el caso de Pakistán es muy particular. En 2010 ya hubo una inundación similar. Entonces, el país ya está propenso a estas inundaciones porque, pues, para empezar, se desarrolla al lado de un río, del río principal, ¿no? Entonces, sí, todas las ciudades están al lado de un río. Esta tormenta de 2022 mató a 1.545 personas, incluyendo 552 niños. Y pues este país son de los que menos emiten, pero de los que más reciben los impactos, ¿no? Claro. Hubo pérdidas, pues, tanto de ganado, de casas, hubo muertes. ¿Y qué es lo que pasa en Pakistán? Bueno, en Pakistán se le llama, tiene muchos glaciares, que le llaman incluso el tercer polo, porque tiene muchísimos glaciares. Y pues tal vez recuerdan, antes de estas inundaciones hubo unos récords de temperatura de calor. Estaba como a 52 grados centígrados. O sea, estaba terrible. O sea, hubo un calor muy, muy, muy intenso. Y pues al estar más caliente, pues el aire se calienta, hay más evaporación. El aire caliente puede almacenar más humedad, y eso hace que la temporada de lluvia sea más intensa. Entonces, primero vivieron un verano muy, muy, muy intenso, y luego una temporada de lluvia muy, 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 muy fea. Entonces, las pérdidas pues son muy, muy grandes. Entonces, quiero decir que pues una sequía y la falta de agua, como estuvo en Monterrey, que te corten el agua una vez a la semana o 2 veces a la semana, está terrible, pero creo que hay cosas peores, vienen cosas peores, lamentablemente, y algunos países ya lo están viviendo. Entonces, a mí es lo que más me resonó. También, y de ahí quiero saltar a
algo que platicábamos el otro día, que ahora me da la sensación que se está hablando mucho del término crisis climática. ¿Qué opinan de este término? Yo tengo mi opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué les gusta, no les gusta? ¿Es representativo? ¿Qué opinan? Bueno. Vamos a ver, porque aquí hay que irnos por partes, ¿verdad? Primero hay que definir qué entendemos por crisis. Y para mí, hasta donde lo tengo entendido, es una situación difícil como la que se vivió en Monterrey. Eso es una crisis. Eso para mí, eso que se está viviendo en Pakistán es una crisis. Eso que sucedió con el huracán Ian, que va más allá de cierto threshold, es crisis. No tengo otras palabras para definírtelo más que con ejemplos al momento, pero podría ser un estado de emergencia. No, un estado crítico. ¿Pero qué significa eso? Donde se vuelve difícil llevar el día al día. Eso. Ok. Saga, ¿qué opinas de ese término? Pues yo pienso que deberíamos definir la diferencia entre crisis y emergencia. Crisis tengo entendido que es menor que emergencia. Entonces no sé realmente cuál palabra sea más adecuada. Por ejemplo, ahorita crisis, según esta definición, es un evento que nos lleva hacia un tiempo inestable. Definido como por la importancia de tomar una decisión crucial en un punto o situación específica para resolver la situación e impedir el cambio. Y emergencia hace alusión a que es una situación que posee una seria e inmediata riesgo de muerte. Ok, entonces emergencia es que te lleva a una... Yo diría que es más emergencia. Bueno. Okay. Sí, pero yo tengo un problema con este término que siento que de unos meses para acá la usan más que cambio climático. Como que cambio climático ya no está hablando tanto y hablamos de una crisis climática. No sé si se pusieron de acuerdo o también están cambiando el término porque pues la gente ya no hace caso con uno. Vamos a cambiar la palabra para ver qué pasa. No sé si por ahí miren en algún, no sé si documental, que pues también es el término de calentamiento global y parece ser que se hizo como se tomó como que le preguntaron a las personas qué término le daba más miedo, si uno u otro, qué les hacía pensar en ciertos términos, y parece ser que calentamiento global sonaba más alarmista que cambio climático. Entonces dijeron, vamos a llamarle cambio climático. Entonces yo tengo miedo que el hecho de utilizar crisis climática también sea por ahí una táctica para minimizar el cambio climático o el calentamiento global. O sea, como que van cambiando y estratégicamente en el subconsciente nos llega de manera diferente. Y yo tengo problema con que crisis climática es muy accurate, es muy preciso hablar de crisis climática porque ya está aquí. Entonces, la ventaja de utilizar ese término, pues quiere decir ya está pasando, ¿ok? No es mañana, no es en un año, no es en 100 años, ya está pasando. Pero el problema de crisis climática es que carece del origen, carece de por qué está ocurriendo esta crisis climática. Cuando hablas de cambio climático, sabes todo, los que saben o puedes buscar y está todo el background de qué es lo que implica científicamente, qué es lo que ocurre, por qué pasa y qué es lo que va a ocurrir. Igual, calentamiento global, hay toda una ciencia detrás de ese término. Sin embargo, crisis climática, pues puede ser por muchas cosas. O sea, pues está ocurriendo, pero no hay a quién responsabilizar. Simplemente está ocurriendo y ya. Carece de un origen y de referencia. Carece de como, o sea, hacia dónde me dirijo. Si escribo crisis climática, pues no voy a encontrar nada con respecto a las razones que nos llevan, o sea, que hay detrás, pues. Entonces, por eso no me gusta tanto.
Ok. Mira, aquí yo tengo que, ya chequé el apunte, aquí yo tengo que la crisis dice que es algo que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Entonces, para mí es que pone en peligro los procesos de la Tierra. La crisis, para mí la palabra crisis siento que tiene más golpe en la psique, a pesar de que no traiga la referencia de cómo se originó, y a lo mejor estamos pasando un blameless, sin culpar a nadie, sin responsabilizar, simple y sencillamente porque hemos respondido emergentemente hacia donde estamos a base del sistema económico en el que vivimos. Otra vez, yo me voy a ir por esa punte. Hemos respondido nada más. Ahora que nosotros hemos creado la crisis, para mí sí tiene más punch, no punch, como que tiene más, se acentúa. Pero es como yo lo veo, pero me voy más por lo que dijo Saga, ya es una emergencia climática. Sobre todo, bueno, es que las emergencias suceden cuando el fenómeno está pasando. No se puede decir desde Siento antes. yo que emergencia y crisis es como que muy puntual ahorita. Sin embargo, siento yo que tanto es un problema de ahorita como del futuro. Entonces, no debemos actuar solamente en reaccionario, que es lo que hablábamos al inicio del podcast, sino que también es, ok, está aquí, tenemos que actuar en reaccionario porque ya está ocurriendo y tenemos que resolver, pero también está la etapa de prever, y creo yo que con cambio climático, calentamiento global, sí hay esta perspectiva de que es todo un fenómeno muy complejo y que tenemos que atacarlo de manera compleja. Ahora, el nombre. El nombre sirve para denotar ¿qué? La gravedad del asunto. Es como decir, estamos en metástasis. O sea, si somos un cáncer, ya estamos en metástasis. Y eso es lo que queremos decir con la crisis climática. O cuál sería la finalidad. Porque también pienso, y hemos visto que hay un incremento, ¿verdad? ¿En qué momento cambiamos de threshold? ¿En qué momento cambiamos quizá de nombre? O lo formamos a decir, somos parte del cáncer Stage 1. Ahora pasamos a ser cáncer Stage 2. Ahora ya pasamos a cáncer Stage 3. O sea, que a lo mejor necesitamos concepto que encompasses eso. Para mí es más importante como promover, evitar lo peor. O sea, para mí es más importante hablar de cambio climático y, o sea, tanto de la crisis, pero también, como decía, o sea, no es nada más atacar lo que está ocurriendo ahorita, sino que es también evitar que pase lo peor, que es este aumento de los 2 grados de temperatura, todo este background que viene con esos conceptos. Pero pues bueno, o sea, simplemente quería yo como sacar el tema para que ustedes también, público, lo piense, qué opina de esto, qué término les da más miedo, y pues si piensan o más miedo o cuál promueve más acción, o también, o sea, cuál se les hace como más preciso, o si estamos perdiendo algo con el hecho de utilizar uno u otro en cuestión de acción social. Para pasar a otro tema, Saga, otra cosa que ocurrió en el 2022, llegamos a los 8,000 millones de habitantes. Creo que nos querías hablar de ese tema. Exactamente, te mandé una fotografía. ¿La fotografía con esa o el link? No, con la fotografía. En el grupo, porque ahí están los encabezados de las noticias, situaciones. Pero bueno, sí, exactamente. Quería hablar, se me hizo algo importante y muy relacionado con este tema. Destacar que el año pasado llegamos a los 8 billones de habitantes humanos en el planeta, ¿no? Y hablé con varias personas acerca de esto. Y muchas de ellas, la primera reacción que tuvieron al decir llegamos a los 8 billones fue: ¡qué asco! Nos vamos a acabar el planeta. Fue despectivo, fue como... Mi bebé nació en noviembre está alcanzando 8,000 millones de habitantes. Mi bebé es parte de... fue el habitante 8,000 millonésimo. Entonces, mira, bueno, felicidades. Pues bueno, justamente por ese tipo de reacciones
creo que es importante hablar de este tema porque cuando escuchamos que hay tanta gente, creo que inevitablemente pensamos en todas las crisis y carencias que ya hay, todas las desigualdades, todo, y bueno, pues si ahorita hay 8 billones, entonces se va a duplicar y van a ser 16 billones y así. Y yo quería hablar con ustedes de esto, a ver qué pensaban, porque según de acuerdo a lo que yo he investigado, realmente no sería tanto problema. No es tanto problema esta situación, puesto que el verdadero problema no viene del número de personas que somos, sino en la mala repartición de los recursos. Entonces, el hecho de que haya más personas en América del Sur no quiere decir que contamine más América del Sur que Europa, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos. O Estados Unidos, claro, claro. Entonces, esta situación de los 8 billones siento que puede llegar a tener esta mala connotación y puede empujar a acciones violentas. Control claro, de la población. Sí, hay habido casos de esterilización involuntaria. Exacto, a fuerza, ¿no? Entonces, me interesa que lo hablemos para que también quienes nos escuchen sepan que no es algo por lo cual alarmarse y tomar acción y ustedes inmigrantes tener ese tipo de pensamientos y entiendan que el problema tiene que ver más con la repartición, con los 7 billones que ya había y anterior a ello, el problema era que esas personas ya consumían mucho. Sí. Entre mayor sea el nivel económico, mayor es el consumo de agua, las emisiones de CO2, el consumo, o sea, de todo aumenta, o sea, porque una persona rica va a viajar, va a comer más carne, va a comprarse más electrónicos y esas 10 personas de África toda su vida no van a consumir tanto como una persona del primer mundo puede consumir. Entonces, creo que ya lo hemos hablado mucho en este podcast, en otras ocasiones, como que esa proporción de que, por ejemplo, el 10% más rico emite tantas emisiones como el 50% más pobre, ¿no? Entonces, por ahí en nosotros podcasts anteriores ya hemos hablado del tema, pero es nada más para que esté muy presente porque es una manera de distraerse como del focus para empezar. Claro. Pues el odio no nos va a llevar a nada bueno, necesitamos unirnos para poder solucionar esto, para poder pues manifestarnos, para poder exigir esto al gobierno. Necesitamos unirnos, no dividirnos, ¿no? Creo que esta parte de que ustedes son muchos y ustedes no, quién tiene derecho a reproducirse, quién no, es muy peligroso. Entonces, es algo que pues da mucha pena, mucha lástima cuando se refugian en esto, ¿no? Como por ejemplo, no, pues es que ellos son demasiados, en China son muchos y lo que yo haga no tiene ningún impacto, entonces no hacemos nada. Entonces, simplemente causa odio, división y aparte ni siquiera acción individual, porque este problema se requiere de acción colectiva e individual. Y mínimo, si hace la individual, ya es algo, o sea, es mejor que nada. Y entonces... Y digo, si no haces ni siquiera esa, pues mucho menos la colectiva, ¿no? Entonces, se requiere de acción colectiva para lograr todo esto. Otra cosa muy importante, antes de que se me vaya, dale. También ustedes ahí comentan al respecto. 2022, siento yo que los jóvenes, por lo menos en ciertas partes del mundo, hubo estas manifestaciones virales de los museos que manchaban las pinturas. Creo yo que no? Extinction Rebellion, los científicos, creo que hay mucho movimiento y creo que es una buena noticia de que la gente está preocupando y lo están demostrando. Aún se necesita refinar esas maneras, pero creo que hubo bastante movimiento. ¿Qué opinan de estas manifestaciones de ensuciar una obra de arte, aunque tenía un protector? ¿Qué opinan? Te voy a hacer te voy a tocar ese punto al final, pero primero te quiero comentar algo de los 8 billones. Mira, dale. Ya va un ejercicio mental y es algo a lo mejor para que todos nos llevemos a la casa y pensemos.
La organización más pequeña que existe es la familia, ¿verdad? La familia que son, vamos a decir, lo que en aquellos entonces tradicionalmente se conoce mamá, papá, hermana y hermano. O mamá, papá, hijo, mamá, papá, hija, ¿verdad? Nada más eso, es lo que se conoce. ¿Cómo se lleva a cabo una armonía dentro de una familia? ¿Verdad? Si se logra llevar esa armonía dentro de una familia y empiezas a tener más integrantes y mantienes esa armonía, qué chingón. Tienes un plan escalable. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se forma? ¿A través de qué jerarquía? Cuando llegamos a la escalabilidad de 8 billones de personas, unas concentradas en otras áreas más pobladas que en otras, aquí es donde viene, como lo que estabas comentando tú, Miriam, todo el problema. Y es un problema de infraestructura, es un problema de escalabilidad el que se tiene. Y que si hay personas que están muriendo de hambre es porque no estamos trabajando para el ser humano, estamos trabajando para los recursos, estamos trabajando para las ganancias. La comida existe para los 10 billones. Con esto la sobrepoblación, hay un video muy bueno. Se la están dando a las vacas. También. Y a los pollos. Con esto la sobrepoblación, hay un video muy bueno y prácticamente mi takeaway es: no va a pasar nada, podemos llegar a 10 billones, 11 billones, el planeta tiene, pero lo que no tiene es una regulación para distribuirle a todos de una manera digna, nada más. ¿Cómo llegamos a tener una vida digna en cualquier lado? Que se obtenga la oportunidad de potencializar los talentos de uno. Eso para mí se me hace que es una vida digna. ¿Cómo potencializamos y permitimos que cada quien pueda desarrollar sus propios talentos a su propio paso? Y contribuir de manera que le cause satisfacción al planeta, ¿no? Que le cause satisfacción en lo que trabaja, que pues que sirva para la sociedad. Pues para empezar hay que definir qué es lo que es vida digna, y creo que lamentablemente nos han metido en la cabeza el marketing y pues todo no sé si sea un conjunto del cine, del marketing, de todo esto que nos hace pensar que pues la vida que se tiene en Estados Unidos es lo que debemos de aspirar como vida digna, una vida de consumismo donde te puedes comprar todos los electrónicos, toda la ropa, claro, toda la comida, un auto más grande, una casa más grande, o sea, eso nos tienen como que muy en la cabeza de que eso es a lo que hay que aspirar. Sin embargo, más cosas materiales y más grandes no equivale a una vida más digna o más felicidad, lo sabemos perfectamente. Claro que hay cosas básicas que se requieren, que sí son parte de una vida digna, pero habría que redefinir ese concepto y que no nos mientan con que a esto se tiene que aspirar. Y ¿sabes qué? Yo a los dos los invito y les digo, vamos a prepararnos para platicar de esto muy a fondo y detalladamente, y de cómo vemos cada quien, uno de nosotros tres, y sacar una síntesis de cada uno, qué es una vida digna, qué es lo que muy interesante. Vamos a, los invito para el próximo podcast. Nos encargamos de hablar lo que es una vida digna y cómo nos gustaría si tuviéramos un hijo. Ahora que tú ya tienes una hija, Emiliana, felicidades. ¿Cómo le darías la oportunidad para que tu hija tuviera esa vida digna? Ok, te decía, Emiliana, que ahora te quiero tocar el punto de acerca de estas manifestaciones, manchando las obras de arte de estas personas magníficas. Mira, yo pienso que es para llamar la atención. Y es una manera de llamar la atención muy efectiva. Y ya estoy aprendiendo de cómo le han hecho anteriormente para llamar la atención. Y sí, o sea, es obvio, es causa y efecto. Y es una manera de decir, es importante. Realmente es más importante, o sea, es llamar los contrastes. ¿Qué es más importante? ¿La vida? ¿O lo que está sucediendo allá afuera que no nos damos cuenta y que preferimos tal vez usar nuestro tiempo para entretenernos con arte? Que no significa que sea incorrecto, que sea inadecuado. Pero al día de hoy, ¿qué se necesita hacer para prestar la atención necesaria? ¿O realmente es una exageración? Porque la crisis climática, y yo le voy a decir crisis climática, porque la crisis climática
no es tan necesaria o no es tan crítica para hacer estas manifestaciones. En mi caso, a mí sí me daban ganas de hacerlo, pero a la misma vez dije, no, es que yo sí quiero volver, yo sí quiero ver esos artes. O sea, por ejemplo, en Louvre, a esa madre nunca he ido. Es que no las arruinaron. No, pero o sea, tienen un vidrio protector. Fue Correcto. Simbólico. O sea, no les pasó nada. O sea, hicieron tanto escándalo y ni siquiera les pasó nada. O sea, creo yo pero que les funcionó. Pero en uno sí. No. ¿No? ¿Cómo se dice? El marco es lo que se pudo llegar a pasar algo. Pero la pintura en sí no, porque ya está protegida con un vidrio especial. Pero pues el marco se lo cambias y ya, o sea, que también puede tener mucho valor el marco, ¿verdad? Pero, o sea, por favor, o sea, un marco, sí, claro. Le vamos a llorar a un marco. Es que yo creo que aquí, de manera simbólica, pues, funcionó, porque pues hicieron muchas manifestaciones de manera pacífica. O sea, si buscas el historial de esos grupos, pues sí están haciendo muchas cosas. Creo que también es un tema que me gustaría hablar después en otro podcast, y no es lo primero que hacen, y pues da mucho de qué hablar. Es una manera de, no es precisamente la manera correcta, pero en esta crisis, en esta emergencia, que es correcto, pues ignorar lo que está pasando tampoco es correcto. Entonces tenemos que llamar la atención de una manera o de otra. Adelante, yo digo que mánchenlo todo. Está bien. Mánchenlo todo, madrenlo, toda la chingada, ya que se arme el caos. Pues, mira, otra vez, ¿cuál es la finalidad de mancharlo? Este simbolismo, nada más llamar la atención. Llamar la atención y que se preste la atención donde se debe prestar. Ahora, si lo contrastamos de eso, de manchar los cuadros, este acto simbólico, ¿cómo se dice? A tapar calles. Bueno, pues ahora que se sabe que nada más se manchan los marcos y realmente es un acto simbólico, pues entonces ya no va a tener tanto efecto. O sea, es hasta que se incomode a la banda, es hasta que se le haga pues saber. Ese es el pedo. Y la única manera de incomodarlos, pues, es poniéndoteles enfrente. Como esta gente que cierra las calles o que se... A esto se le llama resistencia social, y no te preocupes, o sea, yo siento que apenas es el inicio, están haciendo muchas cosas. También los científicos en el salón del auto, no sé si fue en Alemania, se pegaron a un Ferrari o a un carro así de lujo, con la mano, con resistor. Están haciendo muchas cosas y ellos van a ir escalando. O sea, si manchar cuadros se normaliza, van a hacer otra cosa. Y pues bueno, yo la verdad les aplaudo mucho que tengan esa valentía, porque uno pues puede criticar muy fácilmente de que es que no son maneras, pues lo que hace la industria, el capital, el gobierno tampoco son maneras, ¿no? Entonces pues contrarrestando una cosa con otra, de manera pacífica, a nadie le importa. Y pues lo material, para empezar, no le están ni siquiera robando a nadie, o sea, o no le están afectando a un pobre siquiera. O sea, es a alguien rico, no a alguien que lo material se recupera. Claro, una obra de arte no, sí tiene más, tiene un valor histórico, pero como dijimos, las obras siguen vivas y sanas. Pues sí. Bueno, para pasar a conclusiones, ¿qué nos tienes, Julio? Bueno, para mí mi conclusión, les quiero dejar algunas alternativas o soluciones que yo veo viables para continuar con este camino de enterarnos de la sostenibilidad y qué se puede hacer, ¿verdad? Bueno, pues les quiero presentar esos tres que a mí me llaman, que resuenan conmigo, que son los que estoy en medida de practicar, que primero que nada es continuar la educación. Continuemos de curiosos, continuemos haciendo las preguntas difíciles, las molestas, las que nadie quiere escuchar, y también, o sea, investiguemos para nosotros mismos tener ese entendimiento de por qué suceden estas cosas, realmente lo que sucede, y divulgar, no encontramos algo y sabes que esto no tiene sentido, es hora de anotarlo, es hora de apuntarlo, y nos toca a nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hace. Entonces sí, uno quiere hacer las cosas, se tiene que poner a darle. Entonces para mí continuar la educación es muy beneficioso. Miren, les voy a decir en qué les beneficia. La educación te va a beneficiar en que te va a abrir vías alternativas, de que si ya no puedes trabajar en donde estabas, te va a ayudar a crearte nuevas vías de oportunidad de empleo. Entonces uno va a tener los skills. ¿Cómo se dice skills?
habilidades. Las habilidades necesarias, las habilidades necesarias para ir al día, para vivir la vida, para racionalizar las dificultades que se interactúa también con otro ser humano. Entonces, para mí la educación es muy importante. La segunda, les invito a aprender a compostar. Si pueden, si tienen una casa, si tienen un lugarcito verde, si tienen tierra, aprender a compostar no es difícil, es increíblemente sencillo. Y si le agregan gusanos, la composta con gusanos es puta madre. Uno se ahorra demasiado la basura, sí decrementa para cuando se utilizan los orgánicos. ¿Cuáles son los orgánicos? Pues estas comidas. Cáscaras. Las cáscaras, los food scraps. ¿Cómo se dice food scraps? Ayúdenme. Restos de comida, restos alimenticios. Cáscaras, sí, ajá. Ándale, pues sí, toda la cáscara. Y también cualquier parte, ¿cómo se dice? Materia orgánica café, que sería las hojas ya secas. Las cosas secas, ¿no? Sí, la tierra, la madera muerta, que también sirve para hacer la fogata. También hablemos de todo esto como consejos y también propósitos para ustedes, para nosotros, para el 2023, ya que vamos iniciando el año. Vamos a verlo de esta manera, como propósitos. A ver, ¿qué más? Perdón, continúa. Y este último, que es uno que estoy practicando, se ha vuelto mi favorito, pero se me hace que sí es complicado. Se llama logom. Logom quiere decir encontrar el justo medio. Ni mucho, ni poquito. Lo suficiente, ¿verdad? ¿Cómo encontramos ese justo medio? ¿Cómo encontramos esa parte donde dices, estoy a toda madre? ¿Sabes qué? Si me como ese pinche chocolate extra, híjole, me voy a sentir atiborrado, me voy a sentir todo jodido, no mames. O sea, tal vez no, detente. Controla la pulsión. No seamos esclavos de nuestras pulsiones. Nosotros tenemos la capacidad de raciocinio para no permitirlo. Claro, si uno quiere. ¿Y cuál es el beneficio aquí? En mi caso, mi beneficio fue que una vez que estaba hasta el culo, bien pedo, decidí meterle más y no estuvo chido. Pude haberlo disfrutado, pude haber disfrutado el momento y no estuvo chido. Y ahí me enseñó que hay muchas cosas, tanto como en lo de ejercicio, como en la comida, como en la estudiada, como en la dormida, como en la descansada, como en el trabajo. Ni tanto exceso, ni tanta restricción. Exacto. Justo medio. El justo balance. Medio. Todos sabemos dónde nos encontramos, decimos, y me siento al chingazo. ¿Es necesario echarle más? Muchas veces pensamos que doblando la dosis, decimos, si esta pastilla me quitó el dolor de cabeza, 2 pastillas me van a quitar doblemente el dolor de cabeza. Pues no, a veces una es suficiente y se chingó. Y es muy bonito, hagan la prueba. ¿Dónde se encuentra su justo medio? ¿Cómo lo localizan? ¿Y qué hicieron? Los invito para que hagan el ejercicio y podemos después discutir si pueden identificar ese de que dicen, estoy a toda madre, no necesito más. Sí, yo sí me voy directo al gramo de paracetamol, no a 500 miligramos. Y eso que eres doctor. Yo tengo 2 soluciones, 2 consejos, así para este 2023. Una colectiva y una individual, así rápido. La colectiva es un consejo, unirse a alguna asociación que ayude, que participe a crear políticas o a ayudar a alguien que ya sea víctima de la crisis climática o lo que sea, pero unirse a una asociación. De esa manera, pues, se puede ayudar sin tú precisamente tener como la iniciativa. Ya hay gente que está trabajando en algo y pues tú nada más ayudas o también puedes dar las ideas, ¿no? Esa es una, la colectiva. Las asociaciones pueden lograr un poquito más que uno solo. Y mi consejo individual es enero. Igual en cualquier momento del año, nunca es tarde. Si se quieren unir a reducir su consumo de carne, o si quieren unir al veganismo,
es la acción individual que tiene más impacto en el consumo de agua, disminución de CO2, de metano, de tierra cultivable. Ya lo hemos hablado aquí en este podcast, ¿no? Todos los beneficios y aparte el sufrimiento animal. Entonces, tal vez no precisamente el veganismo, pero reducir su consumo de carne roja y blanca y pescados en general, pues es una acción individual que contribuiría a disminuir los impactos del cambio climático, pero bastante. Por supuesto, entre más sean acciones en colectivo, mejor. Y eso es ¿cómo se dice? Mis consejos para este 2023. Me gusta. Sí, algo para perseguir el veganismo. Se me hace todavía muy difícil, pero ahí seguimos. Hijo de tu madre, vamos, venga. Ya volví al vegetarianismo, ya volví al veggie, ahora sí. Ya después de ese asunto con el de reo nombre, ya no vuelvo. Bueno, de algo le hizo bien venir a verme a Puebla. ¿Qué tienes pensado o qué nos aconsejas para este 2023 para esta crisis climática? Yo creo que justo hace unas semanas que me vino a ver Julio a Puebla, tuvimos la oportunidad de salir con un amigo, que bueno, ahora se volvió un amigo en común, y este amigo nos decía que abordáramos las noticias del cambio climático con más optimismo. Entonces, yo creo que dentro de quienes les interesan todos los temas del antropoceno, que es cambio climático, crisis climática, deforestación, veganismo, todos estos temas, sí hay muchas noticias con tendencia a lo negativo, y las pocas que salen como con tendencia a lo positivo son muy criticadas o criticadas muy duramente. Entonces yo creo mi recomendación sería que no hay acción pequeña realmente. Yo creo que es importante el balance, y si es valorar todo. Claro, valorar todo. Es importante perseguir ese balance, no pensar que tu acción individual no tiene peso, pero aún así buscar la acción colectiva y tener muy en cuenta, digo, al final tenemos que saber una cosa no impide otra. Claro, o sea, no por el hecho, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Que acaba de hacer ilegal el uso de plásticos de un solo uso, pero tiene años de no hacerlo y es criticado porque hacerlo hasta ahorita, pero ya inició. Entonces, yo creo que es un poquito de ambos. Entonces, mi recomendación es no sentirse abrumado por el tamaño del reto y estudiar. Va. Justo medio, compostar, veganismo, estudiar, positivismo. Eso creo que cerramos con esto. Me gusta. Muy buenos elementos, muy buenos ingredientes. Raza, me dio un chingo de gusto hablar con ustedes. Estuvo toda madre. Por fin. Ya por fin hemos vuelto y sí, a darle con todo. Ya saben. Les mando un beso, amigos. Nos vemos. Que estén bien, muchas gracias. Y nos vemos para platicar hasta pronto. De una vida digna. Chido.